Hola, hoy voy a hablar sobre trigonometría, en particular sobre un tema bastante importante que es la resolución de triángulos. Voy a hacer como una pequeña serie de videos y en este primer video voy a hablar sobre resolución de triángulos rectángulos. Para eso las imágenes de lo que vaya hablando van a ir apareciendo por acá. Entonces, primero, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y pues los otros dos ángulos van a ser agudos. Además, por ejemplo, si yo tengo un ángulo de ese triángulo, respecto a ese ángulo yo puedo definir el cateto opuesto, que es el lado que se opone a ese ángulo, el cateto adyacente, y la hipotenusa, que es el lado que está opuesto al ángulo recto. Ahora, cuando yo ya tengo identificadas esas partes del triángulo, puedo definir además razones trigonométricas para el triángulo, que son, digamos, el seno del ángulo, que vendría a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo, que vendría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o la tangente, que vendría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y así también puedo definir las respectivas corrazones de esas tres razones trigonométricas, como por ejemplo la cosecante, la secante y la cotangente, que también son las que se muestran acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá, o en lo que consiste la resolución de triángulos rectángulos, es en, dado un triángulo, yo voy a conocer un ángulo, uno de los ángulos agudos obviamente, porque ya sabemos que uno de los ángulos es recto, y un lado. Entonces, conocido un lado y un ángulo, debo de determinar cualquiera de los otros dos lados. Ahora, ¿cuál es la regla práctica que voy a seguir acá? Y es como yo lo aprendí. Vamos a tener el siguiente cociente, vamos a tener que formar el siguiente cociente. Vamos a colocar en el numerador lo que yo quiero encontrar, o la incógnita, y en el denominador lo que yo tengo, o el dato del que yo dispongo en la figura. Y eso va a ser igual a una razón trigonométrica. De esa manera, lo que yo quiero encontrar vendría a ser igual a la razón trigonométrica multiplicado por el dato que tengo. Entonces, para que eso se entienda un poco mejor, porque así queda un poco en el aire, vamos a pasar al tablero para ver cada uno de los tres casos en que vamos a tener. Entonces, pasemos al tablero. Ahora, ya acá en el tablero tenemos el primer caso. En el primer caso conocemos la hipotenusa y desconocemos en esta parte pues cada uno de los catetos. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué voy a hacer? Pues voy a seguir la regla, que es lo que quiero encontrar sobre lo que tengo igual a una razón trigonométrica. Entonces, digamos que yo quiero encontrar el cateto adyacente, entonces sería y, que es lo que yo quiero encontrar sobre lo que tengo, que vendría a ser a. Entonces, esto es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno del ángulo. Entonces, despejo la incógnita y el cateto adyacente vendría a ser igual a por el coseno del ángulo. De la misma forma, si quiero encontrar en este caso x, pues sería x, que es la variable, entre a, que es el dato que yo tengo, y eso sería igual pues a cateto opuesto, porque x es el cateto opuesto respecto al ángulo, sobre la hipotenusa, que eso es seno del ángulo. Entonces, como ya tengo eso, pues ahora despejo x. Entonces tendría que x es igual a por el seno del ángulo. Y luego vamos a pasar entonces ahora al caso 2. En el caso 2, mi incógnita es la hipotenusa y el cateto adyacente, y lo que conozco es el cateto opuesto. Entonces imaginémonos que yo quiero encontrar, digamos, el cateto adyacente. Entonces, ¿qué tendría? Cateto adyacente sobre cateto opuesto igual a la razón trigonométrica de cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente. Entonces esto sería cotangente del ángulo. De la misma forma que hicimos anteriormente, pues despejo, y entonces la variable, el cateto adyacente en este caso sería a
por la cotangente del ángulo. Y luego, si quiero encontrar la hipotenusa, pues haría lo mismo. Sería x, o sea, hipotenusa, sobre la variable que tengo, que sería el cateto opuesto. Vendría a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso es cosecante. Cosecante del ángulo. Y eso entonces, pues, me serviría para despejar la hipotenusa, donde entonces tendría que la hipotenusa vendría a ser igual a por la cosecante del ángulo. Luego, el tercer y último caso, sería donde yo conozco el cateto opuesto, la hipotenusa, y no conozco el cateto adyacente. Entonces, ¿qué haría? Si quiero encontrar el cateto opuesto, tendría cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso sé que es la tangente del ángulo. Y por lo tanto, despejando, tendría que el cateto opuesto, o sea, x, vendría a ser igual a que es el cateto adyacente, por la tangente del ángulo. Y finalmente, si quiero encontrar la hipotenusa, pues tendría que y sobre a, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente, que vendría a ser la secante, sería lo que me serviría para despejar y. Entonces, la hipotenusa vendría a ser igual a por la secante del ángulo. Y pues finalmente se ha encontrado estas fórmulas que nos permiten calcular, o sea, esta de acá, esta de acá, esta de acá, estas últimas dos, que nos van a permitir resolver un triángulo rectángulo, conocido un ángulo y conocido cualquiera de sus lados. Entonces, la idea no es aprenderse esas 6 fórmulas que nosotros acabamos de ver, sino es aprenderse el método que nos permite llegar a alguna de esas fórmulas. De esa manera, cada vez que abordemos un ejercicio de resolución de triángulos rectángulos o que involucre resolución de triángulos rectángulos, pues apliquemos esa estrategia para poder resolverlo. En un video posterior voy a tratar de mostrar algún ejercicio donde se pueda aplicar esto y veamos cómo funciona más o menos este tipo de técnica para resolver ejercicios. Bueno, entonces pues sin más, no olviden suscribirse al canal en la parte de abajo, o también seguirme en Twitter, que aparece por acá, para poder ser notificados de algún video que pueda hacer en estos días, que espero que sean algo más seguidos de los que he venido haciendo hasta ahora. Entonces pues, hasta luego.